Éxodo 17, del 1 al 3. Éxodo 17 Del 1 al 3. Sí, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ajá, gracias. Entonces dice el pueblo pidió agua, ¿no? Pero altercó, o sea, no es que pides con humildad, ¿no? Como una rebelión. No, sino que ya murmuran. ¿Y qué murmuran? Que para esto nos ha sacado, y hay cristianos, o asumiendo que son salvos, ¿no? Que solo salen de Egipto, pero que viven como que no conocen a Dios, en rebeldía, porque Dios les había hecho milagros a estos judíos, ¿no? Cruzando el Mar Rojo, guiándolos, dándoles el maná, y sin embargo, a la dificultad que encuentran, ¿no? Dice que para esto nos has traído, para morir aquí. O sea, cuando encuentran la dificultad, ya, ¿dónde está Dios entonces? Habiendo visto sus milagros, su poder de Dios. Y a veces pasa que puede haber creyentes que viven así, como que Dios nunca obró en sus vidas, nunca vieron nada de Dios. Por eso dice que se altercaron, murmuraron cuando tuvieron una dificultad. Y entonces Dios, que es misericordioso, porque Él ha mostrado ya su poder, ¿no? Pero en su misericordia les va a mostrar una vez más que Él está con ellos, que Dios no descuida. Y eso es lo que nosotros también en nuestra vida debemos tener presente, que aunque tengamos dificultades, Dios no es que nos ha descuidado, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿podría leer Juanita 4 y 5? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Oigan, me dice 7 y 8, por favor. 6 y 7. 6 y 7, sí, gracias. He aquí que yo estaré y allí sobre el peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Gracias, América. Entonces, preguntarse así, ¿no? Dios está aquí, Dios me escucha, Dios atiende mi oración. Pues preguntarse es un pecado, porque eso es lo que hicieron ellos. ¿Está Dios con nosotros? ¿No? Si Dios había hecho milagros, muchos, y ante la dificultad, lo que preguntan es eso, ¿no? ¿Dios está con nosotros? Es un corazón duro, ¿no? Pero Dios en su misericordia le concedió el agua
y le dijo a Moisés que golpee la roca, ¿no? Y esto es que nuestro Señor Jesucristo es la roca. Y el golpe que dio Moisés a la roca es un símbolo de que iba nuestro Señor Jesucristo a ser golpeado, herido, para que de él brote vida. Como de esta roca brotó agua, del Señor Jesucristo brote vida, vida para nosotros. Así como ellos tuvieron agua, ¿no? Para tomar, así del Señor brota fuente de agua vida, vida eterna, ¿no? Entonces, y por eso que Moisés golpeó la roca. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser herido por nosotros. Pero Dios los ayudó, ¿no? Entonces, ahora vamos a leer la segunda parte de este capítulo, donde vamos a ver la guerra que hay de la carne con nuestro espíritu, ¿no? ¿Poder leer también por del 8 al 10? ¿Sí leo yo? Sí, por favor. ¿Del capítulo 1? Sí, estamos en el 17 de Éxodo. Ya. 17, del 8 al 10. Sí. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Hasta qué número? 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿No? Entonces, te dice, tuvieron guerra con Amalek, ¿no? Esa era la primera guerra que tenía Israel. Y estas amalecitas o Amalek eran descendientes de Esaú. Entonces ellos se opusieron, nos hicieron guerra contra Israel, como así nuestra carne hace guerra a nuestro espíritu. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, la carne inmediatamente va a salir a hacer guerra, ¿no? Y eso es en todo creyente. El que no tiene esta guerra, bueno, que vaya a arrepentirse porque no es un creyente. Todo creyente va a tener lucha con su carne. Si no tienes esa lucha, mejor pide perdón a Dios. Aquí Amalek dice, hizo guerra, ¿no? Entonces, ¿puede Marisa por del 11 al 14? Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro el día fue que traeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Hasta dónde me dijiste? 14. Hasta 14 está. Gracias, Moisés. Entonces, Dios dijo, escribe esto, ¿no? Escribe esto. Pero aquí la batalla, ¿no? ¿Dónde se decidió? En la cumbre, dice, ¿no? Y mientras Moisés tenía levantados los brazos. ¿Y esto qué es? Que la victoria sobre la carne la vamos a tener en el espíritu. ¿Y cómo? Orando, o sea, levantando hermanos a Dios. Ahí vamos a vencer a la carne. Cuando bajamos los brazos, o sea, no busco la ayuda de Dios, entonces Amalek o la carne va a prevalecer. Esa es lo que enseña la Biblia.
Entonces, para ganar, debo de orar, de unirme, mejor dicho, ser guiados o llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y entonces tendremos victoria sobre la carne. Pero Amalek se va a oponer. Y, ¿cuál es, Juanita? El 15 y 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gracias, Juanita. O sea, ¿por qué dice de generación en generación? Porque la carne siempre va a hacer guerra. O sea, tú vences la carne, pero va a volver. Tienes otra victoria y va a volver. Entonces siempre habrá guerra, generación tras generación. Pero la victoria está en que seamos llenos del Espíritu de Dios. Podemos ir un rato, un momentito al libro de Romanos. Por favor, libro de Romanos. Bueno, la carta, ¿no? La carta a los romanos. ¿Podría ir mandadito por del 8, capítulo 8, versículo 6 y 7. 8, 6, 7. Sí, siempre. Ya. 8, 6 y 7. Sí. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Gracias, Len. Entonces, es claro ahí, ¿no? La carne siempre se va a oponer al espíritu, ¿no? Entonces, si yo me ocupo de la carne, o doy espacio, o doy pase a la carne, eso es muerte, ¿no? Pero ocuparse del espíritu es vida. Y como creyentes estamos llamados a ocuparnos del espíritu. Y ahí tenemos victoria sobre la carne. En Gálatas, Juanita, puede leer Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gracias. Entonces, el de la carne es contra el espíritu, ¿no? Y el espíritu contra la carne. No hay reconciliación. No hay forma de que un poco mi carne y un poco mi espíritu. Es contra. Y Dios lo ha puesto así. Para que no hagan lo que quisieran. O sea, porque en la carne todos quisiéramos hacer muchas cosas, ¿no? No, ¿cómo dirías no cuando o para tu bien mientes? O no bien, para tu beneficio mientes. Y la carne va a decir, miente porque vas a ganar, vas a ganar. Pero por obediencia a Dios no lo haces. Y la carne no está contenta con eso. Pero en el espíritu hallamos gozo, paz, vida verdadera. Entonces, el creyente escoge y decide. Decides qué haces, qué sigue, qué seguimos decidiendo. Podríamos ir a números, al libro de números. El números 20. El libro de números, capítulo 20. ¿Pueden leer, Maritza, por el primer versículo, 21?
Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y ahí murió María y ahí fue sepultada. María es la hermana de Moisés. Ella murió ahí, dice, y fue sepultada. Entonces, pero lo que dice que acampó en Cádiz. ¿Qué pasa? Que a este punto ya Israel había dado vuelta al desierto. Y en este punto ya estaban cerca a la tierra prometida, ¿no? Canaán. Pero habían dado la vuelta y habían pasado aproximadamente 38 a 39 años de estar en el desierto. Por eso que María muere aquí. Y había pasado ese tiempo de cuando Dios sacó agua de la peña. Y aquí va a pasar similar. Ha pasado los años, o sea, pasa lo mismo. Y Dios siempre tiene misericordia, ¿no? A pesar de... Y esto refleja a veces la vida de algunos creyentes que no salen del desierto, nunca llegan a la tierra prometida. Salieron de Egipto, pero se quedan en el desierto. No llegan a la tierra prometida. Y dan vueltas y vueltas, pasan los años, y sigue dando vueltas y vueltas, como María, que murió ahí, ¿no? Porque María no entró a la tierra prometida. Y murió ahí, de dar vueltas y vueltas en el desierto. Y hay creyentes que pueden dar vueltas y vueltas y nunca avanzan. Siempre están en el desierto. Vueltas y vueltas y no llegan a la madurez, no llegan a lo que Dios desea o al propósito de Dios en la vida. Hay mucho por aprender en toda la Biblia. Pero siguiendo con el tema, ¿podría mandar ahí, por favor, de 2 y 3? Dos versículos más, 2 y 3. Ya, números 20, versículos 2 y 3. Sí. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. No, eso, ojalá, ¿no? Otra vez, no hay agua y dice, ojalá hubiera muerto. O sea, ya en el desierto hubiera muerto. ¿Para qué me llevas acá? Para morir. O sea, y ese es el pueblo, ¿no? Que 38, 39 años atrás dijo lo mismo. ¿Para qué hemos de Egipto, no? Para morir acá. Es la rebeldía. Ponle, Juanito, por favor, el 4. Solo el 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Las mismas palabras de Éxodo 17. Para morir, preocupado por sus bestias. ¿Puedes, Maritza, por 6 y hasta el 8? De 6 al 8. 5, perdón, 5 al 8. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementeras, de higueras, de viñas y de granados, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y a Aarón, tu hermano, y ablata la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Hasta ahí era? ¿Hasta el 8 o más? Sí, hasta el 8 no, me dice, gracias. Sí. Pero Dios le dice, ¿no? Una vez más, ¿no? Ve, pero esta vez que le dice, háblale.
a la peña, ¿no? Háblale y dará agua. No le dijo como en Éxodo, golpea, ¿no? Le dijo, háblale. Y es bien importante esto, ¿no? Porque Dios es preciso cuando da un mandamiento. No, no es que se parece y como se parece y es lo mismo, no. Dios le dijo, háblale a la peña. Entonces, y bueno, pero Moisés mostró su humanidad, ¿no? Falló, pecó Moisés, como todos nosotros. Mejor lo leamos, ¿no? Lo puedes hermano Daniel, por favor, del 9 al 11. Capítulo 20, del 9 al 11. Y entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahí. ¿Este es el 11? Sí. Gracias. Entonces aquí Moisés hizo lo que él pensó, ¿no? Hizo su voluntad. Dios le dijo, háblale, pero él que va y dice, os haremos nosotros salir agua. O sea, eso no es verdad. No sale por Moisés el agua. Tampoco fue Éxodo que por él salió el agua, ni por Aarón. No es así. Él dice, os haremos nosotros. Eso es rebeldía, ¿no? Y hablar algo falso. Y no solo eso, sino que él golpeó y no una vez, sino 2 veces golpeó la roca. Ya la roca no era necesario golpear, porque ya anteriormente había golpeado a Moisés. Y Jesucristo no es necesario que sufra 2 veces. Una vez el Señor sufrió. Una vez fue herido, pero no más. Y Moisés golpeó 2 veces aquí. Pero Dios en su misericordia hizo que brote el agua. Porque pudo haber hecho que no brote. Porque Dios le dijo, glorifícame, ¿no? Hablando a la peña. No es glorifícame golpeando o haciendo lo que tú creas. Y hay gente o cristianos que viven haciendo cosas que ellos creen que así es la voluntad de Dios, que así le agrada a Dios. Pero si no es como Dios dijo, no va a ser agradable lo que haga. Así lo haga y así haya resultados, como en este caso brotó agua. Y quizá Moisés en un momento pensó, qué bien, estoy bien. Y no está bien. Y habrá creyentes que ya piensan que hacen cosas y como el resultado, está bien. Le hiciste en tu carne, pero no importa, resultó. Y está bien. Y entonces es bueno lo que hago. Eso no dice Dios, pero es bueno, el resultado es bueno. Y Moisés diría, brotó agua, hay agua. Eso es lo que la gente quería, agua, necesitaban agua. Y hay agua, entonces, no importa que fue mi carne, que fue mi voluntad. El resultado es que hubo agua. Y habrá creyentes que piensan así. Y es lamentable, porque están equivocados. Mientras que todos, seguramente el pueblo recibió con alegría el agua, ¿no? Todos contentos por el agua y ya. Pero Dios no estaba contento, porque no fue conforme a su mandamiento. Entonces, lo importante es Dios, la aprobación del Señor. El pueblo estaría alegre que hubo agua, pero no fue conforme a la voluntad de Dios, todo el procedimiento. Entonces,
¿Podría leer Maritza por 12 y 13? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Gracias. Entonces, ¿qué le dice Dios a Moisés y a Aarón? ¿No? Por cuanto no me creíste. Bien, después fue que Moisés no era creyente, Aarón no era creyente. ¿Cómo es que Dios le dice, por cuanto no me creíste? Y es que es así, o sea, como dije al inicio, la fe que nos salva está bien porque nos salvó una fe, esta fe, ¿no? Pero yo necesito de fe para andar agradando a Dios en todo. Y Moisés aquí no le creyó a Dios. En esto no le creyó. Y cuando uno no cree al Señor, en circunstancias en su vida, pecamos. Porque Dios es digno que le creamos siempre. No solo para salvación, sino para caminar con Él. Y aquí Moisés y Aarón no le creyeron. Y ese fue su pecado. Porque a raíz de que no creyeron, hicieron lo que pensó Moisés, así sería, ¿no? De golpear la roca. Entonces, esto que puede parecer pequeño o no tan de tanta importancia, porque Moisés fue el hombre más manso, dice la Biblia, ¿no? Y a través de Moisés Dios hizo muchos milagros. Pues sí, pero una cosa, un desliz, una desobediencia, ¿por qué puedes dejar toda la obediencia, ¿no? Todo el tiempo que Moisés obedeció y que continúa obedeciendo, ¿no? Pero a más conocimiento, a más bendición de Dios, más es nuestra responsabilidad con el Señor. No, Dios no, Dios es justo. Tanto te da y tanto te va a demandar. A nosotros nos va a demandar en la medida que Dios nos ha dado, ¿no? Y por eso que a Moisés le demandó a tal grado que por esto, que no es pequeña, ¿no? Pero por esta desobediencia, Moisés no no entró a la tierra prometida. Entonces, podríamos ir a favor bueno, para terminar esta parte, en este mismo capítulo, en el 21, en el 20 que estamos de números, ¿podría leer, Juanita, por favor, de corrido de... Juanda, ¿te despierto o dormido? Juanita. Del 22 al 29, del 22 al 29. Es el mismo capítulo, Juanita. ¿Cuál? Hermanos. Estamos en números 20. El 22, ¿no? Sí, al 29, por favor. Y resumiendo un poco lo que está diciendo Eloy, o agregando, pero no resumiendo, agregando es que Dios es así, pues. Dios te da autoridad, mayor responsabilidad y también mayor castigo. Porque va parejo, pues, ¿no? Es como los talentos, pues, ¿no? Los talentos, a uno le dio 5, de acuerdo a su capacidad, a otro le dio menos y a otro le dio 1. Y Dios le reprende al que esconde el talento y dice, ¿por qué no lo diste a los banqueros? Y entonces acá igual, Dios, de acuerdo a la autoridad que tenía Moisés, que ya tenía pues, 40 años caminando con él, no hace exactamente al detalle lo que Dios le había dicho. Él tenía su oído bien abierto, así como nosotros, que muchas veces también nos desviamos del Señor, ¿no? Debemos tener siempre en cuenta este pequeño, se puede decir entre comillas, ¿no? Detalle, hablar o golpear. Ya. Juanita, por 22 al 29. Capítulo 22. No, capítulo 20, en números, del 22 al 29.
Y partieron de Cades los hijos de Israel toda aquella congregación y vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Hasta el 29 también. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Gracias, Juanita. Pero aquí vemos que Dios, no sabemos, o sea, no fue ese mismo día, ¿no? De la desobediencia, pero pasó un tiempo, que ha sido meses, ¿no? Porque de ese día de la desobediencia, ellos quisieron pasar por medio de Edom, y Edom no dejó, no les permitió pasar, y tuvieron que rodear, fue todo, caminaron más. Pero todo ese tiempo, Aarón continuó, pero aquí, llegando a este punto, Dios dijo que se va a reunir con su pueblo, ¿no? Entonces, Aarón no entró a la tierra prometida por su desobediencia y murió. Había muerto María y ahora muere Aarón. Y podemos ir a Deuteronomios, ¿no? Capítulo 32, Deuteronomio 32. ¿Podrían leerme, por favor, los últimos 5 versículos de Deuteronomio 32? Los últimos 5. Ay, los últimos 5. Sí. Ya. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abal, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Amén. Gracias, maestro. Entonces Dios aquí le hace, o sea, cumple lo que le dijo, ¿no? Que se unirá a su pueblo, que va a morir. Y solamente le muestra la tierra que van, a la que pudo haber entrado y no entró. Y esto es para nosotros, que cuando no hacemos la voluntad de Dios, va a haber consecuencias. No es que yo haga mi voluntad y todos felices. Así no es. Habrá consecuencias. Y por eso es que hacer la voluntad de Dios, negarse, como dice el Señor Jesucristo, a sí mismo, es el camino. Negarse por Cristo, para Cristo. Entonces, hemos visto ejemplos en Moisés, en Aarón,
Podríamos ir por Salmos 143. Salmos 143, versículo 10. 143, 10. ¿Me pueden mandar ahí? 143. Sí, versículo 10. ¿Me pueden mandar ahí? Mire. 143, versículo 10 dice así. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Gracias. Enséñame, dice, ¿no? A hacer tu voluntad. Enseña. Porque eso es lo que necesitamos saber. No cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios podemos saber. Te dice, enséñame a hacer tu voluntad. Hacer. Entonces dice, ¿por qué? Porque tú eres mi Dios. Esa es la razón. Porque Jesucristo es nuestro Dios, es que debemos pedirle que nos enseñe a hacer su voluntad. En el Salmo 48, ¿me puede leer, Juanita, 48? Salmo 48. En este salmo, en esta parte, es profético del Señor Jesucristo, ¿no? Está hablando de Él, pero es para nosotros también. ¿Puedes, Juanita, el 48? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Gracias, Juan. Entonces, el hacer tu voluntad, dice, me ha agradado, ¿no? Y que esto sea verdad en nuestras vidas, porque no es que yo hago la voluntad de Dios, porque no me queda otra, ¿no? Y qué pesado, ¿no? Qué difícil. O, quisiera no hacerlo, en fin, no sé. Puede ser que una vez nos suceda así, ¿no? Que el hacer la voluntad de Dios nos resulte difícil, ¿no? ¿No? Porque tienes que congregarte, hay que empezar a hacer dormir más. Que tienes que orar, ¿no? Pero no tengo, en fin, lee la Biblia, no tengo tiempo. Y haz lo que Dios te dice, ¿no? El bien, no, pero me gana más hacer el mal. En fin, no sé, las luchas que cada quien podemos tener, ¿no? Pero que sea verdad en nuestra vida es que, como dice acá, me ha agradado. O sea, he sido feliz, me he deleitado haciendo la voluntad de Dios. Que lo que haga por el Señor, o lo que deje de hacer, me haga feliz. O dice, me ha agradado, dice, hacer tu voluntad. Que ese sea nuestro derrotero, nuestro camino, ¿no? Y hacer las cosas de Dios, pero con agrado. No hacerla porque hay que hacerla, ¿no? Porque me agrade. Para terminar, podemos ir a Primera Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. En primera. Sí. Tengo 2 minutos adelantado. ¿Podría leer, Maritza, por favor, los primeros 5 versículos? En realidad es para leer todo el capítulo, pero vamos a cortar un poco. Pero el primero 5, Maritza. Capítulo 5, del 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Uno más, Maritza. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Juan, danos más, Amén, dice. amén, ¿no? Nosotros somos de la luz, dice, ¿no? De la luz, no de las tinieblas. Y eso hay que reflejar en nuestra vida, ¿no? Y esto es para todos, ¿verdad? Porque yo pienso más en mí. Pero es así, ¿no?
nosotros somos de la luz. Por eso dice, hacer tu voluntad me ha agradado. Que así sea, ¿no? Que andar en la luz sea agradable para nosotros. Para terminar, ¿puedes leer ¿cuál es la Juanita, por favor? Del 15 al 19. ¿Ahí mismo? Sí, sí. Juanda, ¿tú puedes leer, por favor? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis. No apaguéis al Espíritu. Ajá, está bien, Juanita, gracias. Tendré comido todo este capítulo, en otro momento lo vamos a repasar. Pero este es, ¿no? La voluntad de Dios, ¿qué es? Que no pagues mal con mal. Que es bien humano, ¿no? Dice, gozaos siempre. Hay que preguntarnos, ¿tengo gozo siempre? O como escucho cada vez más gente alrededor, más, bueno, incrédulos, ¿no? Ay, qué tristeza, la depre. Triste su vida. Depre, ¿qué depre? Yo no conozco depre, gracias a Dios. Amén. Pero problemas hay, yo también tengo problemas. Todos tenemos problemas, pero el creyente tiene a Dios. Y esa es la inmensa diferencia y bendición, privilegio que tenemos. Él dice, gozaos siempre, ¿no? Orad sin cesar siempre. Dar gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, que eso sea nuestro caminar, ¿no? Por eso dice, me ha agradado el hacer tu voluntad. Y el Señor Jesucristo dijo que niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa es la verdadera vida. Y vida en abundancia. Bueno, hasta aquí, hermano, gracias al Señor. El Señor nos ayude a caminar así. Perdón, ¿puedes repetir el primer versículo que leíste para la grabación? Mateo 16, 24 y 25. Gracias, Mateo 16. 24 y 25. Amén, amén, por todo lo que se ha mencionado. Y justamente que dice este pasaje, no está siempre gozoso, dice todos los versículos. Dice ahí, y amén, porque yo creo que a cualquiera, si hacemos una encuesta entre los hermanos que hemos conocido, el hermano Russell, ¿cómo va el hermano Russell? Triste, porque no tenía hijos físicos. Acá una vez Bárbara lo hemos visto así, pensando, no tenía hijos y gozando, meditando, ¿no? Siempre han estado vivos gozosos. Y eso es una muestra del amor que Dios nos da, ¿no? Y también yo se lo dije una vez al esposo de la señora Olitas, que conoce justamente a Eloy, y yo un poco le recriminé, ¿no? Que siempre lo veo a él que es jocoso, todo insidioso, que se queja del gobierno, se queja de la carestía de las cosas, y etcétera, cualquier cosa se puede quejar. Entonces yo le dije una vez, dije, que me daba bastante pena verlo a él, ya una persona que tiene casi 80 años, le dije que siempre lo veo a usted, señor, que se queja de una cosa, de otra. ¿Usted conoce al hermano Eloy? Le dije. Claro, claro. Dije, ¿alguna vez usted lo ha visto triste, él quejándose de que porque él no ve, porque él no puede a veces cruzar la pista o porque... No, nunca, nunca lo he visto así. Entonces le dije, hay muchas cosas para agradecer más bien a Dios, ¿no? Que tal